Hola, hoy te invitamos a un viaje súper interesante por la geografía. Vamos a descubrir qué es lo que estudia, así como también conocer las ideas de diferentes científicos y aprender cómo todo esto nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Acompáñanos. Origen de la geografía. La palabra geografía proviene de dos palabras griegas. La primera de ellas es geo, que significa tierra, y la segunda, grafos, que significa escribir. Geografía entonces significa literalmente descripción de la tierra. Se divide en dos ramas principales, la geografía física y la geografía humana. La geografía física estudia la estructura del medio ambiente, incluido el clima, los accidentes geográficos y otros patrones naturales, mientras que la geografía humana estudia el efecto del comportamiento humano en el medio ambiente. También incluye el estudio de los impactos culturales, económicos y políticos. La geografía es como un gran mapa que nos ayuda a entender el mundo. Estudia las cosas como las montañas, los ríos, las ciudades y cómo las personas viven y cuidan su entorno. A lo largo del tiempo, muchos expertos han tenido ideas diferentes sobre cómo estudiar la geografía. Su objeto de estudio. Estudia y describe el entorno que nos rodea. Nos proporciona información que nos ayuda a conocerlo y de tal manera entenderlo, así como también se basa en el análisis de elementos físicos, sociales y económicos que coinciden en un lugar y tiempo determinado. Corrientes del pensamiento geográfico. Positivista. Estudia la naturaleza y la Tierra usando experimentos, como un científico en un laboratorio. Regional. Se enfoca en conocer las regiones como cuando exploramos nuestra ciudad. Y neopositivista y cuantitativa. Usa números y estadísticas para entender cómo funcionan los lugares. Radical. Habla sobre cómo las personas y la naturaleza se afectan entre sí, especialmente en temas sociales. De la percepción y del comportamiento. Nos ayuda a entender cómo las personas sienten y actúan en diferentes lugares. Del tiempo. Estudia cómo los lugares cambian con el paso del tiempo. La geografía humanista se interesa en cómo los seres humanos le dan significado a los lugares. La geografía realista se enfoca en ver las cosas tal y como son, sin inventar. Y la geografía posmoderna busca nuevas formas de entender el mundo, usando muchas perspectivas diferentes. Semejanzas y diferencias de las corrientes del pensamiento geográfico. Las corrientes del pensamiento geográfico han evolucionado para abordar la relación entre el espacio y los seres humanos desde diferentes perspectivas, tanto objetivas como subjetivas. El positivismo y la corriente neopositivista comparten una búsqueda de objetividad, enfocándose en la medición y el análisis cuantitativo de los fenómenos geográficos, pero los neopositivistas se apoyan más en modelos matemáticos y estadísticas. En contraste, la corriente regional se interesa más en la descripción cualitativa de las regiones, observando sus características particulares como el clima o la cultura, sin necesariamente buscar leyes universales. La corriente radical se distingue por su crítica al determinismo geográfico y al positivismo, enfocándose en las estructuras sociales y las relaciones de poder que afectan al espacio. Esta corriente propone un cambio social y cuestiona las concepciones establecidas. De manera similar, la corriente de la percepción y el comportamiento pone énfasis en cómo las personas perciben y actúan en el espacio. Aunque la percepción se enfoca en la subjetividad individual, mientras que el comportamiento analiza cómo los estímulos geográficos influyen en las acciones humanas. La geografía del tiempo se interesa por cómo los procesos geográficos cambian a lo largo del tiempo, entendiendo el espacio como un ente dinámico en constante evolución. Por su parte, la geografía humanista se enfoca en las experiencias subjetivas y los significados que los individuos y las culturas otorgan al espacio, rechazando la objetividad en favor de una aproximación más fenomenológica. El realismo, aunque busca una comprensión objetiva de los fenómenos geográficos, se diferencia del positivismo al centrarse en las relaciones causales subyacentes y las estructuras que determinan los procesos. Finalmente, la geografía posmoderna rechaza las grandes teorías universales y propone una visión fragmentada del mundo, centrada en las múltiples perspectivas y la deconstrucción de las narrativas geográficas tradicionales.
Las corrientes geográficas pueden clasificarse según su enfoque en la objetividad o subjetividad, y aunque algunas buscan leyes universales, otras enfatizan la importancia de las experiencias humanas y las estructuras sociales en la comprensión del espacio. Ahora te hablaremos sobre los mapas. Los mapas son herramientas muy útiles en la geografía. Nos muestran lugares de manera clara y visible escala. Hay distintos tipos de mapas, como los físicos, que enseñan montañas y ríos, y los políticos, que nos muestran países y ciudades. Los mapas contienen pequeños dibujos o símbolos que nos ayudan a entender qué hay en cada lugar del mapa, como un arbolito para bosques o pececitos para ríos. A estos dibujitos les llamamos símbolos cartográficos. Interacción humana. Cuando plantamos árboles en el parque, ayudamos al aire a estar más limpio. Si reciclamos, cuidamos la tierra al reducir la basura. Construir parques y áreas verdes permite que las personas disfruten de la naturaleza. Además, cuidar los ríos y no tirar la basura en ellos ayuda a que el agua se mantenga limpia para todos. Estas son maneras en las que nuestras acciones transforman el lugar en donde vivimos. Componentes geográficos y la interacción con los elementos de la geografía. Componente natural. La naturaleza nos rodea. Montañas, ríos, mares, bosques, desiertos. Todos estos elementos forman parte del componente natural. Son aquellos que existen sin intervención humana y están en constante transformación por fenómenos como el clima, la erosión o los movimientos tectónicos. Componente humano. Pero los humanos también modificamos el espacio geográfico. Construimos ciudades, carreteras, puentes y zonas agrícolas. Este es el componente humano, el resultado de nuestra interacción con el medio. Componente económico. Toda actividad que genera recursos y sustento forma parte del componente económico, como por ejemplo la agricultura, ganadería, comercio, turismo, minería. Cada actividad transforma el territorio de distintas maneras. Componente político. Las fronteras, los países y las leyes también influyen en el espacio geográfico. El componente político define los límites de los territorios, la organización de los gobiernos y las decisiones que afectan a las sociedades. Un ejemplo puede ser un mapa con fronteras marcadas, una reunión en un parlamento y una protesta ciudadana. Componente cultural. Por último, el componente cultural abarca las tradiciones, costumbres, religiones e identidad de cada comunidad. La forma en que vivimos y nos relacionamos con el entorno depende en gran medida de nuestra cultura. La interacción entre los componentes. Estos 5 componentes no existen por separado, sino que interactúan constantemente. Por ejemplo, un río puede ser aprovechado para la agricultura, abastecer a una ciudad y ser protegido por leyes ambientales, además de tener un significado sagrado para una comunidad. A continuación, le preguntamos a nuestra compañera Ana, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria de nuestra escuela normal, cuál es la importancia de estudiar la geografía en nuestra vida cotidiana. La geografía es un factor bastante importante en nuestra vida. La geografía no solo es saber los países y dónde se ubican, sino que también está lo espacial, dónde me ubico, dónde estoy, dónde está la calle, a dónde voy a dar vuelta, dónde está el norte, el este, el oeste. Todo eso está involucrado, entonces es muy importante el saber dónde estoy parado. Entonces el estudiar geografía es indispensable a lo largo de mi vida. En conclusión, la geografía nos enseña mucho más que solo nombres de países o ríos. Nos ayuda a cuidar nuestro mundo, a entender a las personas y a construir un futuro mejor. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros.